a través del líquido desciende y sale al final por otra ventana y de aquí se conecta una trompa, que va a la garganta. ¿Ok? Bueno, entonces, este movimiento de líquidos aquí y este fenómeno que podríamos decir, pues ya fue hidráulico, lo que hacen es que perturban a su vez este órgano que está aquí en medio de los dos conductos, del conducto vestibular superior y del conducto del tímpano. En medio de estos dos conductos está este, que es el órgano de Corti. Este órgano de Corti está formado por una serie de células pilosas como cerillitos, o como cepillitos. ¿Qué pasa con este movimiento que ocurre aquí de los líquidos entre los dos conductos? Bueno, pues lo que pasa, ya alguien rayó la pantalla, Mine, porfa, alguien está rayando la pantalla. Sí, que enseguida corrijo. Gracias. Bueno, entonces... Permítame, que por allí Mariela Rosales, no sé si accidentalmente se le está moviendo algo de su pantalla y por eso está rayando. Invitamos a que nos ayude a corregir eso. Gracias. Bueno, entonces, este movimiento de líquidos entre los dos conductos lo que va a hacer es que va a hacer que este órgano que está en medio empiece a flexionarse. ¿Sí? Ahí se ven unas líneas punteadas que indican que empieza como a flexionarse todo este órgano de Corti, que corre a través de todo el caracol. Y al último se ven acá del lado derecho unas líneas amarillas, ¿sí? Que son las que ya conectan con el cerebro y mandan señales eléctricas. Y así es como escuchamos, como alcanzamos a escuchar. Pero el problema de la pérdida de la capacidad auditiva está en este órgano de Corti, en estas células pilosas. Esta es la figura que yo les decía que siempre que la pongo digo, discúlpenme doctores, así lo ve un humilde ingeniero. Es lo mismo que vimos acá, pero en forma de diagrama. Aquí está la oreja del lado izquierdo, el conducto auditivo, los huesecillos, y aquí está el estribo conectado con la ventana oval y el mismo caracol, pero el caracol extendido. Aquí, en este esquema, se podría decir, bueno, llega la perturbación aquí arriba, se mueven los líquidos, llega hasta el final del conducto por este agujerito que se llama helicotema y se regresa ese movimiento de líquidos y sale por acá, hasta la trompa de Eustaquio. ¿Ok? Bueno, entonces, a lo largo, si extendiéramos este caracol, veríamos que a lo largo del caracol hay una diferente sensibilidad del oído. Es decir, somos más sensibles a unas frecuencias y menos sensibles a otras frecuencias. Somos muy sensibles a bueno, más bien, las frecuencias de 10.000 Hz están al principio del conducto auditivo. Serían las frecuencias más altas, 8.000, 10.000 Hz. Y las frecuencias más bajas estarían cerca del extremo derecho del caracol, que serían de 100, 300 o 500 Hz. Entonces, a lo largo del caracol hay diferente sensibilidad y escuchamos de diferente manera. Más bien somos sensibles a diferentes frecuencias. Eso hace que el universo de lo que podemos escuchar sea enorme. Podemos escuchar una gran cantidad de sonidos. Podemos ir desde el sonido de un mosquito hasta sonidos que pueden llegar al umbral de dolor, como se dice que estar junto a la turbina de un jet puede producir el umbral de dolor del oído. Esa diferencia en magnitudes, y además podemos escuchar a frecuencias muy bajas de 30 Hz, 80 Hz y a frecuencias muy altas, supuestamente hasta 16.000 Hz.
Después de los 16.000 o 20.000 Hz, ya son otro tipo de sonidos, ultrasonidos, y ya no los escuchamos nosotros. El ser humano ya no tiene esa sensibilidad. Otros animales sí, pero no nosotros. Entonces, eso ocurre en el oído humano. Yo no sé qué les parece, pero yo cuando veo esto, a mí me fascina, la verdad, ver estas cosas y pensar cómo va cambiando desde una perturbación en el aire, luego la parte mecánica, la parte hidráulica, cómo llega a estas células, ¿sí? Y cómo tiene diferente respuesta el oído humano. Aquí en esta lámina hay un resumen, está sacado de una bibliografía, esto está sacado de un libro, y es un resumen de lo que les estoy diciendo, de las diferentes la sensibilidad a diferentes frecuencias del oído humano. La máxima respuesta a altas frecuencias ocurre cerca de la ventana oval y a bajas frecuencias cerca del helicotrema, que debido a este complejo sistema de canales, membranas, líquidos y células, es que el oído puede detectar sonidos en un rango muy grande de frecuencias y magnitudes. Siendo la mayor frecuencia en que el oído puede percibir 1000 veces mayor que la mínima frecuencia. O sea, esta diferencia que ven aquí en el cuadro del lado derecho es una diferencia muy grande. ¿Cómo la podemos graficar? Solo en un papel logarítmico, en una gráfica logarítmica, porque la diferencia es muy grande para poder estar graficando estas cosas. Es 1000 veces mayor de un lado que del otro, ¿sí? Y también la magnitud puede cambiar muchísimo, ¿sí? Debido al oído humano. La verdad, pues creo que vale la pena pues estudiarlo así, pero además es ahora para poder entrar aquí a esta parte, a las pruebas audiométricas. Las pruebas audiométricas, yo creo que muchos de los que están aquí saben mucho más que yo de pruebas audiométricas. No pretendo darles una clase de pruebas audiométricas, pero vamos a ver estas gráficas. Estas gráficas son gráficas de la prueba que se puede hacer en el oído. Meten a la gente a una cabina sonoamortiguada, le ponen unas orejeras conectadas a un audiómetro y le mandamos señales. Le mandamos una señal, por ejemplo, a 125 Hz, ¿sí? En un volumen muy alto, no muy alto, pero un volumen que la persona pueda percibir, nos dice, sí, sí lo escucho, y le empezamos a bajar el volumen, y nos sigue diciendo, sí lo escucho, sí lo escucho, sí lo escucho, hasta que ya no conteste. Entonces decimos, ok, ponemos un puntito, ahí es su valor umbral a 125 Hz, es a donde puede escuchar. Después cambiamos a 250 Hz, 300, 500, así. Y hacemos una gráfica de este tipo que cambia en frecuencia, y aquí está la magnitud del sonido que percibe la persona. Pero si se fijan, estos valores aumentan hacia abajo. Esta es una gráfica invertida. Nosotros estamos acostumbrados a ver gráficas que empiezan en 0 y va subiendo el valor hacia arriba. Aquí el valor sube hacia abajo. Lo cual no siempre no es tan lógico en nuestra cabeza normal que las cosas crezcan hacia abajo. Pero esta sí crece hacia abajo. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues para llegar a este tipo de gráficas en donde se puede demostrar la pérdida de la capacidad auditiva. ¿Por qué? Porque partimos de un valor estándar. Aquí se ve un 0. Este 0 es estándar, no es el 0,0. Este 0 está sacado de otro estándar ISO que dice cómo va a ser el 0 en audiométrico. Entonces, este es el 0 estándar. Y de ahí decimos, normal, una persona normal escucha de esta manera, ¿sí? Y después de estar expuesto a sonidos de gran magnitud, empieza a perder la capacidad auditiva y se empieza a producir una enfermedad que se llama hipoacusia. Puede ser moderada o puede ser profunda. Cuando ya este pico que se va formando, ¿por qué? Porque empieza a aumentar hacia abajo. Lo que aumenta hacia abajo es el volumen que le tenemos que dar a la persona, mandar a la persona a los auriculares, a las orejeras, para que escuche. Cuando el volumen es muy alto, y si no se lo mandamos suficientemente alto, no lo escucha, entonces
estos picos empiezan a verse hacia abajo. Es pérdida, ¿sí? A esto le llamamos pérdida de la capacidad auditiva o hipoacusia. Uh-huh. Y estas gráficas son las que hacemos. Bueno, se pueden hacer de manera, es decir, para ciudadanos normales o para trabajadores que están expuestos a nivel sonoro en su ambiente de trabajo, ¿sí? Y se pueden hacer con diferentes objetivos. Un objetivo preventivo o un objetivo, o ya como para valorar, ya para decir, oiga, Seguro Social, pues páguele tanto dinero a este señor porque fíjese que ya se nos quedó sordo. Ajá. Entonces, hay diferentes objetivos para hacer estas pruebas. Ahorita les digo cómo está y ahí es en donde está el asunto del riesgo. ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí? Braulio Hernández levantó la mano, quiere dar algún comentario. A ver, sí, adelante. Ingeniero, ya ahorita que comenta lo de las frecuencias, ¿verdad? Y sobre el punto del seguro social, donde un trabajador puede tener pérdida de la audición. La audiometría, y si comparamos la audiometría con los resultados que te da el estudio de ruido en lo que viene siendo las bandas de octavas y determinamos que el ruido de la fuente de ese trabajador no está dentro de la frecuencia de los hertz en la que está dañado el trabajador derivado de la audiometría, es una prueba para comprobarle a la autoridad que el problema que tiene el trabajador no está relacionado con su actual trabajo, sino que es un problema que trae desde antes. Esa es mi pregunta. No, yo pensaría que no. Si yo fuera el Seguro Social, no. Probablemente tu abogado, tus abogados, sí la puedan ganar. Yo pensaría que no, porque la sensibilidad del oído humano es muy grande, ajá, y no podemos suponer que porque el sonido aquí en el ambiente de trabajo predomina a una determinada frecuencia, entonces por eso se va a venir a identificar de esta manera. Lo que podemos decir es que la mayor sensibilidad, y como siempre vas a encontrar ese pico hacia abajo, es entre los 4,000 y 6,000 Hz. De hecho, el método para evaluar la pérdida está, si no me equivoco, 500,000, 2,000, 4,000, algo así, y en esos valores. Ajá. Pero que tú digas, no, pero mira, es que mi sonido es de baja frecuencia y él se está enfermando y está mostrando una pérdida de alta frecuencia, no sería, porque entonces tú dirías, oye, si mi sonido está a baja frecuencia, yo debería de ver el pico aquí, ¿no? Del lado izquierdo. Ajá, y lo estoy viendo, y lo estoy viendo del lado derecho. Bueno, es que siempre lo vamos a ver así. ¿Por qué? Porque el oído así va a ir perdiendo su capacidad auditiva, de esa manera. Ajá. Entonces, no sé nada más el estudio de ruido cuando se hace la banda de octavas únicamente es para determinar el equipo de protección personal a qué frecuencia es más efectivo. Pues bueno, sí, es una de las funciones y la otra es para que puedas establecer otras medidas de control, como por ejemplo un material acústico o algo por el estilo. Ok, sí me quedó claro, aunque, o sea, déjame ver si entendí. Si el ruido está a una frecuencia, aunque sea una frecuencia de 500, la pérdida de la audición siempre se va a dar en las frecuencias de 4,000 a 16,000, como me comenta, se va a empezar a dar, no importa la frecuencia de la fuente generadora de ruido. Entonces, no está directamente relacionado con la frecuencia, la pérdida de la audición, es lo que entiendo. Así es, eso es lo que yo te digo. Ok, perfecto, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Sí. Muy ingeniero, bien. El doctor Mares Aguilera también levanta la mano. Sí. Miren, para responder en parte a la pregunta que hacía el compañero hace un momento, en los exámenes de ingreso o de nuevo ingreso a los trabajadores les hacemos una audiometría en donde pues debería estar normal, ¿no? Es en un trabajador sano. Y cada año se hace una audiometría, o cada 6 meses, dependiendo de si está o no está expuesto a ruido, para ver estas pérdidas de las que están hablando ahorita, porque
dependiendo a la cantidad de decibeles a los que se encuentran expuestos en su lugar de trabajo, va a ser la frecuencia que se va a ver afectada. Generalmente y por fisiología, se ven afectadas preferentemente las zonas que van de los 2000, 3000 y 4000 Hz. ¿Por qué? Por simple anatomía. Entonces, eso es en parte para responder a la pregunta que hace mención hace un momento por ahí el compañero, no sé si sea ingeniero o médico también. Yo soy médico especialista, medicina del trabajo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a seguir. Bien, entonces miren, yo les decía, no pretendo darles una clase de audiometrías. Ustedes saben más que yo, la verdad. ¿Sí? Pero creo que con esto, ¿sí? Perdón que interrumpa. A ver, aquí hay 2 preguntas. Dice, ¿hay algún rango de frecuencias donde mayor daño se produce? ¿Sí? El daño típico se produce entre 2000, 4000 y 6000 Hz. Ahí es en donde se empieza se va a manifestar el daño. Así como Es correcto. ¿Sí? Muy bien. Luego preguntan, ¿qué es un decibel? Okay. Así como le ve un ingeniero. Y me parece que por aquí, responde el compañero Carlos Daniel. Aquí está. D.L. Aguilar dice, perdón por la pregunta, ¿qué sucede en el caso de que no existe ruido ambiental, pero el trabajador está expuesto a ruido, como es el caso de las personas de call center o juntas excesivas y constantemente usan diademas auditivas? ¿Cómo puedo determinar el daño? Gracias. Ay, ahora sí nos metiste en problemas, doctor. Porque yo creo que esa es la parte más complicada. Ahí el problema entiendo, y sí te voy a ser honesto, que no conozco muy bien cómo ocurre. Sí me imagino porque el problema es de vibraciones, porque obviamente así como llega la perturbación a través del aire y mueve la membrana timpánica, hay huesecillos y hay partes de la cabeza, y de la cabeza sobre todo, que deben de transmitir el sonido a través de una vibración, y es el principio de los auriculares para sordos, ¿no? Para la sordera. Entonces, me imagino que sí. Sinceramente, no lo conozco exactamente el problema como para decir, bueno, ahí ocurren estas cosas. Ahí sí, no me puedo, pero yo sí supongo que el asunto de la vibración y de esa transmisión y la magnitud que se manifiesta puede llegar es la que puede provocar ese problema, porque sé que esa gente de los call centers también se enferma. También puede ver su capacidad auditiva deteriorada, pero sinceramente no sé si se manifiesta de la misma manera. Listo, gracias. ¿Y qué? Puede continuar. Oiga, nada más un favor. Sí. Veo en su pantalla digamos, un recuadro en gris, o más bien dicho, 2, y tapan la presentación. No sé si tenga por ahí abierto algo, ingeniero. No, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque lo que tengo, ese recuadro que estás viendo es ¿no? Ajá, sí, es correcto. Pues es la bandita del Zoom. Ok, si quiere, déjela en la parte de abajo. Y esta otra es la bandita donde dice quién está hablando. No, pero creo que no puedo hacer nada contra ellos. Ok, así en la parte de abajo esperemos que no estorbe tanto. Bueno. Listo. Puede continuar, ingeniero. Gracias. Ahora, no sé. No. La verdad no lo sé.
¿Ahí se ve bien o no? El cuadro ya se pasó en la parte, bueno, los dos cuadritos ya se pasaron en la parte de abajo. Yo espero que no estorbe tanto de esa manera. Es que debería de haber una forma, pero la verdad no la sé. Porque no tengo nada conectado. Bueno, está bien. Miren, comentan que no les afecta a los Bueno, participantes. pues. Entonces podemos continuar, ingeniero. Gracias. Bueno, pues entonces, miren, con esto que hemos estado viendo de sonido, ruido, algunos aspectos de las pruebas audiométricas, pues vamos a ver en dónde está el riesgo por exposición a nivel sonoro. Estas son otras fotografías del oído humano, son muy comunes, están en los libros de texto, las pueden ver en muchos libros de texto sobre exposición laboral a nivel sonoro. Son las células pilosas del órgano de Corti. Y tienen esa uniformidad, tienen esa forma de W. Este es, digamos, un oído sano. Y si ustedes pueden ver ahí del lado derecho, la fotografía del lado derecho, bueno, están bien peinaditas las células. Y de repente pueden ver este tipo de cosas. Esta es una fotografía que también es muy común de un marranito. Es un puerquito de Guinea. Yo no sé cómo le hicieron aquí para cortar la cóclea y sacar esta foto, pero bueno. Entonces, supuestamente este marranito fue expuesto durante 30 minutos a 110 decibeles y quedaron así sus células pilosas. O sea, lo que normalmente es así, terminó de esta manera, despeinadas, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque llegan esos torrentes de líquido que va subiendo a través del caracol y es como si llegara un huracán y despeinara palmeras, ¿no? Y las deja así como medio chuecas, ¿no? Por un tiempo. La maravilla de esto es que se puede recuperar. Aquí en la fotografía del lado derecho se ve otro marranito que expusieron igual que durante 30 minutos a 110 decibeles, pero lo dejaron descansar 18 días. Y después de 18 días, yo creo que cortaron su cóclea, sacaron la foto, y entonces se vieron que las células pilosas volvían a encontrar la uniformidad. Ese arreglo en W se recuperaba. Supuestamente, todo esto es recuperable, aunque paulatinamente se va perdiendo esa capacidad de recuperarlo. ¿Sí? Si yo ahorita me expongo a 110 decibeles durante 30 minutos, y después de un tiempo me hacen una audiometría, seguramente pues, mi audiometría va a mostrar un picote. Pero si me dejan descansar después de ahí unos 8 o 10 días y me hacen otra audiometría, muy probablemente mi prueba audiométrica se vuelva a recuperar. Aunque seguramente no totalmente. Y con el paso de los años voy a perder esa capacidad hasta que se va a manifestar como una hipoacusia. Bueno, pero la maravilla de esto es que por el hecho de que es recuperable, aquí se aplica un concepto que también los médicos manejan mucho, la pérdida temporal del umbral auditivo. Es decir, el animalito se expuso 30 minutos, se afectó su capacidad auditiva, 18 días después le hacen otra prueba, bueno, aquí no le hicieron prueba audiométrica, le cortaron la cóclea y resulta que se recuperó. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de recuperar esa pérdida de manera temporal. Eso puede ser muy preventivo en las empresas y yo lo he visto con algunas empresas que los médicos responsables de esto toman a un trabajador o a varios trabajadores y dicen, a ver, si yo te mando cada año a la prueba audiométrica, no sé, en un consultorio o lo que sea,
cada año voy a ir viendo que o no te ha pasado nada o que ya estás perdiendo la capacidad auditiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tengo la posibilidad, porque se necesita la instrumentación, el equipo y el tiempo, para que ese trabajador le digan, a ver, trabajador, ven el lunes, te voy a hacer una prueba biométrica, suponiendo que el sábado y el domingo tú descansaste, que no estuviste expuesto a ninguna situación de ruido, ¿ok? Si eres DJ o si te gusta ir de cacería, no, pues ya bailó. Pero si te la pasas tranquila, entonces... Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Después de un tiempo, voy a ver tu prueba audiométrica el lunes y la voy a volver a repetir el viernes y voy a ver si hubo un cambio en la capacidad auditiva. Es decir, si ese pico, que siempre se va a manifestar, aunque sea muy poco, cambia entre el lunes y el viernes, o entre el viernes cuando sale y le repito la prueba el lunes, ¿sí? De esa manera sí nos podemos dar, de forma muy preventiva, nos podemos dar cuenta que la persona puede estar expuesta a nivel sonoro y que con el paso del tiempo va a perder la capacidad auditiva, ¿sí? Entonces, con estas cosas podemos hacer ese tipo de pruebas, ¿sí? Que pueden ser muy valiosas en la industria. Yo las he visto, de hecho yo las he hecho. ¿Alguien puede cerrar su micrófono, por favor? Mine, igual lo que podemos hacer es cierra todos los micrófonos, habilita el link y cuando alguien quiera dar alguna idea. Inge, enseguida. Y por favor, del confitrión, ¿no? Para que... Ok. Bueno, entonces, de esa manera podemos hablar de este asunto que se llama pérdida temporal del umbral auditivo, y hay otros más, ¿eh? El desplazamiento del umbral auditivo debido a la edad, que sería la presbiacusia, o sea, también perdemos capacidad auditiva por la edad, ¿sí? El desplazamiento del umbral auditivo debido al ruido, que ese es el que estudiamos, el que nos interesa, porque yo, pues, tengo 64 años, no sé, pues, me puedo hacer una prueba audiométrica para ver cómo he perdido la capacidad auditiva, tanto por mi edad, como por andar de rock and rollero, como 27 años, y luego, pues, no sé, una vez me acuerdo que mi hijo me invitó a un concierto de Joe Satriani, pero salí loco de ahí, de ese concierto, por el ruido tan intenso. Bueno, hasta el pelo vibraba, hasta el pelo, o sea, no se aguantaba, ¿no? Entonces, bueno, yo seguramente me hago una prueba audiométrica y van a ver que tengo pérdida de la capacidad auditiva por la edad y por estar expuesto a niveles sonoros, ¿no? Además del trabajo, pero yo nunca he trabajado expuesto así a las máquinas, ¿no? Bien. Otro concepto más es el desplazamiento del umbral auditivo debido a la edad y al ruido. Estos son bien importantes. Miren, yo les pongo estos 4 renglones aquí porque los vamos a manejar ya más adelante para poder leer el estándar ISO 1999, porque es lo que maneja el estándar, ¿sí? Aparte habla de otra cosa que le llama HTL, que son las siglas en inglés de nivel umbral de la audición. ¿Qué es el nivel umbral? Es esa curva que se obtiene a la hora de que nos hacen una prueba audiométrica. Ese es el nivel umbral, ¿sí? La pérdida temporal del umbral auditivo es cuando esa curva se pronuncia más y luego en cierta forma se recupera, ¿sí? El desplazamiento del umbral auditivo debido a la edad es la otra, y el desplazamiento del umbral auditivo debido al ruido. Y ahorita vamos a ver que se suman las dos. Y vamos a llegar al riesgo, vamos a decir, el riesgo de perder la exposición es de tanto, ¿sí? A eso vamos a llegar, ¿ok? Bien, entonces, el desplazamiento del umbral auditivo es el que finalmente nos interesa. El permanente, el que vamos a perder. El temporal, bueno, ya les dije, nos puede servir para hacer estudios preventivos. El permanente es el parámetro que permite medir o expresar el grado de deterioro auditivo. Indica el incremento del mínimo nivel de presión sonora audible. Este desplazamiento del umbral depende de la frecuencia, además de otros factores como el sexo, la edad, la exposición a nivel sonoro. Pues es cómo vivimos. Pero lo importante de este texto que está aquí es que
Ese desplazamiento es esta pérdida que se ve aquí abajo. Ajá. Vean estas rayas punteadas que están aquí arriba. Digamos que esa es la zona normal, normal donde una persona escucha. Puede haber personas que escuchen todavía arriba de 0, que su respuesta puede ser arriba de 0. ¿Por qué puede ser arriba de 0? Porque es un 0 estándar, publicado en un documento estándar, ¿sí? No es un 0 que realmente tenga que ver con la anatomía. Es un valor estándar. Entonces puede haber personas que escuchen mejor que lo que normalmente se escucha. Ok, entonces lo normal es estar en este rango entre las dos líneas, pero cuando ya se cae nuestra curva de audición es cuando se desplaza el umbral auditivo. Ese tipo de palabrotas y de frases son importantes para llegar al estándar ISO 1999, que es el que vamos a revisar, y eso lo vamos a revisar de una manera muy práctica. ¿Ok? Vamos a seguir aquí con el estándar, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita o algún comentario. Ok, bueno, entonces miren, el estándar ISO 1999 se publicó por primera vez en 1975. Y en 1975 estableció un criterio para valorar el riesgo auditivo, es decir, se proporcionaba una definición de pérdida auditiva global en función de las características de la exposición. Decía cuánto era aceptable y cuánto no era aceptable. ¿Sí? ¿Qué hacen los países? Los países, los gobiernos de los países, las secretarías, como en México, la Secretaría del Trabajo, agarran estos estándares y dicen, ok, entonces, de acuerdo a esto, el riesgo que yo acepto es que la gente esté expuesta a 90 decibeles durante 8 horas. ¿Por qué? Porque estando expuesta a 90 decibeles durante 8 horas, hay un porcentaje, una probabilidad de que pierda su capacidad auditiva. Ahorita la vemos cuánto es. Eso hacen los países. Entonces, en 1975, el estándar ISO en 1999, dijeron, los que lo publicaron, dijeron, bueno, pues vamos a poner esto, ¿no? Después de ahí se dieron cuenta que los países eran bien conchudos, y que decían, no, bueno, pues a ver, yo le pongo pues 70% de probabilidad de que la gente pierda la audición, entonces mi valor límite es 90. Aquí está Marco Centeno. Alguna vez quisieron cambiar el valor de la Secretaría del Trabajo no a 90, sino a 87, y hasta ahorita no se han dejado, ni se dejarán. ¿Por qué? Porque cuesta dinero. Bajar de 90 decibeles el valor límite a 87 cuesta mucho dinero. Entonces los patrones dicen, no, espérate, no me pongas esa, ¿no? De por sí tengo que gastar un chorro de dinero y todavía me lo bajas a 87, no, eso ya cuesta mucho. Entonces ahí se quedan. Como existían esas controversias, entonces la ISO 1999, en 1990 dijeron, no, pues ahora ya no vamos a decir nada de eso. ¿Sí? Ahora, lo único que vamos a publicar son tablas que dicen cuánto puede haber de riesgo, cuánta gente puede estar perdiendo la capacidad auditiva cuando está expuesta a ciertas condiciones. ¿Sí? Y igual en el 2013 se hizo una nueva publicación por nuevas investigaciones. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero ese es el estándar ISO 1999, es el que dice cuál es el riesgo de perder la capacidad auditiva por estar expuesto a una determinada condición. ¿Cómo lo determina? Con todas estas palabrotas que están aquí. Desplazamiento del umbral auditivo, temporal, desplazamiento del umbral auditivo debido al ruido, debido a la edad, la suma de los dos, etc. Así es como lo determina el estándar. ¿Ok? Bien, el estándar tiene estas dos definiciones. El riesgo auditivo, que es la diferencia porcentual entre los que adquieren una discapacidad determinada en un grupo expuesto y los que la adquieren en un grupo no expuesto. O sea, vamos a perder capacidad auditiva, ya sea que estemos expuestos o no expuestos a ruido. De todos modos la vamos a perder.
pero hay un riesgo cuando estás expuesto que obviamente cambia de los que no están expuestos. O sea, ¿quién no puede estar expuesto? Bueno, pues imagínense una persona que vive en el campo toda su vida, que siembra, que no maneja máquinas, que pues, tiene sus animalitos, en fin, se la pasa tranquilo. Bueno, pues es una persona que no está expuesta, pero va a llegar a perder la capacidad auditiva por la edad. Ajá. Y el otro es los que sí estamos en las fábricas, en la ciudad, que nos gusta el rock and roll, que etcétera, etcétera, ¿no? Ya no se diga los DJ y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el riesgo, cómo va a cambiar, el riesgo auditivo. El riesgo porcentual de daño auditivo, esto se decía en 1975, en el estándar ISO 1999-1975. Actualmente ya no lo trae el estándar, pero decía que el riesgo porcentual de adquirir una discapacidad auditiva permanente, definida como un aumento promedio de 25 decibeles en el umbral auditivo correspondiente a las frecuencias 500, 1000, 2000, a partir de la cual empieza a haber dificultades para la inteligibilidad de la palabra hablada. Entonces, el estándar decía, a ver, en estas frecuencias, si yo te tengo que subir el volumen más de 25 decibeles de lo normal para que me alcances a escuchar, ya hay una pérdida de la capacidad auditiva y yo voy a establecer eso como el riesgo porcentual del daño auditivo. Eso decía el estándar en 1975. Y hay otras cosas más interesantes, miren. El estándar 1975 trae una serie de fórmulas para calcular precisamente ese porcentaje de la población que puede perder la capacidad auditiva. Ajá. Esta publicación que ven aquí de Federico Millara, él es del Instituto de Normalización de Argentina. Yo creo que es un cuate que sabe mucho. Yo he leído 2 publicaciones que él tiene de cursos y son muy buenos. Y él hizo un análisis de la publicación de la ISO 1999 contra la ISO 1975. Y además hizo estos cálculos que son bien interesantes. Lo dice el estándar, dice, a ver, pues el cálculo se hace así, etcétera. Pues él agarró y hizo una tabla. Y dijo cómo, dependiendo del nivel de exposición en decibeles A, 80, 85, 90, 100, hasta 115, los años de exposición y la edad de la persona, había un determinado riesgo de perder la capacidad auditiva. ¿Sí? Entonces, ese riesgo era el riesgo de que yo te tenga que subir el volumen para que tú me respondas en una prueba audiométrica. Es decir, que tu umbral se desplaza hacia abajo. ¿Sí? Espero explicarme correctamente con esos términos. Y aquí hay un ejemplo. Está publicado también ahí en el trabajo de esta persona. Dice, supongamos un disc jockey que trabaja 4 horas por día durante 3 días semanales, sometido a un nivel equivalente en cada sesión de 105 decibeles A. O sea, 3 días a la semana, durante 4 horas estaba expuesto a 105 decibeles A, el disc jockey. Efectúa este trabajo durante 18 años. Perdón, desde los 18 años hasta los 33 años, es decir, durante 15 años efectuó este trabajo. Entonces, se puede hacer un cálculo de estos 105 decibeles A durante 4 horas, durante 3 días a la semana, por medio de un modelito, un concepto más que se llama nivel sonoro continuo equivalente. Lo traigo al último de la presentación para no meter ahorita tanto ruido. Al final vamos a ver cómo es el nivel sonoro continuo equivalente. Pero con ese concepto se calcula que no está expuesto a 105 decibeles A en promedio. Está expuesto a 100 decibeles A durante 15 años. ¿Sí? ¿Cuál es su riesgo de perder la capacidad auditiva?
Entonces, ese riesgo está aquí, el riesgo es de 37. Ese riesgo significa que a esta persona tiene un riesgo porcentual de un 37%. ¿Cómo lo podemos leer? Casi 4 personas de cada 10 individuos expuestos de esta manera van a tener una pérdida en su umbral de audición de 25 decibeles A o mayor. Así es como lo podemos leer. Es la manera en que podemos leer estas tablas. Por eso me gusta este trabajo. Ahí tiene usted la bibliografía y si la meten ahí con el Mr. Google, rápido salen los trabajos de este cuate. Y tiene 2 publicaciones muy buenas. Y eso nos permite entender cómo busca el estándar ISO establecer el riesgo. No sé si lo explico correctamente. O a lo mejor hay alguna pregunta, algún comentario de ustedes, pero así es como se establece. ¿Sí? Hay otras cosas más. Esta es una publicación de NIOSH. Es el criterio para una recomendación estándar. NIOSH también publicó desde 1975, publicó su primer criterio, recomendación estándar para exposición a ruido. Y en 1998 lo actualizó. Y como parte de su bibliografía, igual al final de la presentación viene esta bibliografía, dice que el riesgo estimado de sufrir una discapacidad auditiva importante en función de la exposición diaria promedio al ruido durante una vida útil de 40 años es esta. ISO dice, a ver, la gente está expuesta a 90 decibeles, tiene 21% de riesgo. ¿Por qué le dice exceso de riesgo? Bueno, porque es el exceso contra la gente que tiene 40 años y que no está expuesta a 90 decibeles. ¿Sí me explico? Entonces, la gente está expuesta a 90 decibeles y tiene 40 años, eso quiere decir que tiene un exceso de riesgo de 21%. La gente está a 85 decibeles, baja su nivel de riesgo a 10. Y está a 80 decibeles, baja a 0. ¿Qué decía o qué dice la EPA? La EPA dice algo parecido, pero con valores más altos. El riesgo es de 22% a 90 decibeles, 12% a 85 y 5% está cuando estás expuesto a 80. Y NIOSH dice todavía otros valores más altos, todavía hay un riesgo de 29%, 15% y 3%. ¿Sí? Esto está sacado precisamente de este tipo de cálculos. Y de decir, a ver, ¿cómo estás expuesto? ¿A qué nivel sonoro es tu exposición? ¿Cuántos años? ¿Qué edad tienes? Y entonces, el tamaño de riesgo de perder la capacidad auditiva o que se desplace tu umbral hacia abajo, es de tanto. ¿Ok? Entonces, estos valores son los que toman los países. En México tenemos 90 decibeles para 8 horas de exposición de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no nos dejan bajarlo? Bueno, porque dicen, oye, pues con 90 decibeles el 21% de la gente está en un exceso de riesgo. O sea, se nos está enfermando la gente, pero no tanto. ¿Okay? Si le pongo 85, pues sí, se enferma menos la gente, pero me cuesta mucho dinero. Entonces, pues las empresas juegan al riesgo. Los gobiernos juegan un poco al riesgo también. ¿Sí? Y así se van tomando estos valores, por eso se toman estos criterios. ¿Qué usamos en México? Usamos el estándar ISO 1999. Y ese estándar ISO es 90 decibeles para 8 horas de exposición. Y hay un cambio, ahorita vemos cuál es el cambio. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? No los estoy aburriendo. Inge, Braulio Hernández pidió, levantó la mano. Adelante, Braulio. Braulio, no te oímos.
yo creo que ya... ¿Hay alguien más? Y bueno, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha ahora sí? Lo que pasa es que me tenía en mute, me tenía Ok. en mute. Entonces, ingeniero, es por eso que aquí con la norma, la 011 está basada en la norma ISO, y por eso cuando hacemos o se hace un reconocimiento de evaluación de ruido laboral, se tiene que hacer la evaluación donde los niveles de presión acústica sean iguales o mayores a 80 decibeles por el riesgo que está comentando. Esa es la primera. Y la segunda es, por eso la norma 081 de ambiental, por eso su límite máximo permisible es de 65 para que se pueda diferenciar el ruido laboral del ruido de fuente fija. Ok. La segunda parte de tu pregunta es el 65 y 60, bueno, lo que es la norma 81, para los que no saben lo que es la norma 81, es la norma de Semarnat, o sea, de la Secretaría del Medio Ambiente, que regula los valores de emisión acústica fuera de los límites del predio, los cuales van a causar molestias. No van a hacer que se pierda la capacidad auditiva, a menos de que sean sumamente altos, pero tiene que ser tremendo. Lo que hace la norma 81 y los estándares o criterios para emisión de ruido fuera del límite del predio, o sea, para contaminación de las comunidades, es molestia. Se producen una molestia y por eso tiene un valor tan bajo de 65. Y el otro, creo que el otro es 57. Ahora sí se me olvidó, Marcos, si me ayudas, pero no me acuerdo cuáles son, pero es un 65 más o menos. ¿Sí? 68 para el horario de las 6 de la mañana a 10 de la noche y 65. Okay. En la noche, ¿no? Okay. Sí, pero esos son valores de molestia. No van a producir una pérdida de la capacidad auditiva. La otra es, me decías de la presión acústica, de cómo se mide, ¿no? Y que si se toman los valores arriba de 80, fíjate que eso tiene que ver con la metodología, y sí tendrá que ver con eso, con decir, oye, ya valores menores a 80 ya no los metan, valores menores a 80 ya no los metan en la medición, porque de por sí es muy elaborada la medición, y un valor de menos de 80 significa que el riesgo, pues, o no existe o es muy bajo, según lo que dicen diferentes organismos del mundo, ¿no? Entonces sí, por ahí va las dos cosas. ¿Ok? ¿Sigo? Bien. Pues vamos a seguir entonces. Ahora sí, este es el estándar en 2013. Como les digo, la ISO 1999 se publicó en 75, se modificó en 1990 y luego se modificó en 2013. En 2013 es igual, ya no trae criterios así de tantos decibeles para exposición por el tamaño de riesgo, sino que dice, ¿saben qué? Calculen su riesgo, señores, aquí están los métodos y, ¿qué creen? Les voy a dar tablitas que dicen, ¿cuánto puede ser el riesgo? Pero no les voy a establecer el riesgo, ustedes establezcan, ustedes mátense solitos. Gobiernos de los países, ustedes saben lo que van a hacer y lo que van a decir, pero el estándar ISO del 2013 trae estas tablas. Por ejemplo, esta, la D2, es para una población expuesta a 90 decibeles durante 8 horas. Esto que ven acá, del lado derecho, entre paréntesis, es la equivalencia del decibel a pascales. Entonces, pero a 90 decibeles pone esta tabla. Así, en el estándar, si ustedes ven el estándar, van a ver tablas de 90 decibeles, de 95 decibeles, de 85, de 80. ¿Y qué vemos ahí? Vemos este valor en decibeles que se llama NIPTS. Este NIPTS es
la perturbación del umbral auditivo o el desplazamiento del umbral auditivo debido al ruido. Ajá. Así se abrevia en inglés, NIPTS, desplazamiento del umbral auditivo debido al ruido. ¿Ok? Entonces, ¿qué son? ¿Cuántos decibeles? Otra vez les repito, ¿cuántos decibeles le tengo que subir al volumen del audiómetro para que una persona alcance a percibir el sonido? ¿Por qué? Porque su umbral ya se fue para abajo. Entonces, estos va a depender de los años de exposición, y de las frecuencias a las que predomina la exposición. Además hay para hombres y mujeres. Y esta otra de acá es la pérdida de la capacidad auditiva únicamente por la edad. Entonces, una persona, mujeres y hombres, ¿sí? Una persona que tiene una edad de 30 años, 40, 50, los que ya andamos en 60, este es el riesgo. 90% de esas personas a 60 años, 90% de las personas pueden escuchar a estas frecuencias, inclusive arriba de 0, como dice aquí. No sé si se alcanza o lo estoy explicando, ¿sí? A estas frecuencias, 90% de las personas pueden escuchar arriba de 0. Pero después empieza a requerirse otros valores, ¿sí? 50% de las personas van a requerir valores de 6, 7, 12, 20, 28, etc. Y 10% de las personas hay que subirles todavía más el volumen. Cuando ya tenemos 70 años de edad, un 10% de las personas, mujeres, van a requerir arriba de 80 decibeles para poder escuchar, ¿sí? Un 90% van a requerir 17 decibeles para escuchar a esta frecuencia, 15 decibeles a 4000 Hz, etc. ¿Sí? Así es como se pueden leer estas tablitas. Entonces, son dos tablas las que trae el estándar. Esta de la pérdida del umbral por la edad y esta de la pérdida del umbral por la exposición. Y ahí tenemos que ver cuál es la tabla que nos conviene, la de 90, la de 85, la de 80. O sea, trae varias tablas en el estándar. ¿Sí? Y por la edad, perdón, no es por la edad, es por los años de exposición. Esta sí es por la edad, pero estos son los años de exposición. Y hay diferentes porcentajes. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, y esta es la formulita para calcularlo. El desplazamiento del umbral auditivo debido a la edad y al ruido lo vamos a calcular así. Es lo que dice el estándar. Calcúlenlo con esta formulita. ¿Okay? La H es el desplazamiento del umbral auditivo debido a la edad y la N es el desplazamiento del umbral auditivo debido a la exposición a ruido. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, supongamos una población de varones de 60 años de edad, expuestos laboralmente desde los 20 años a 90 decibeles. O sea, llevan 40 años expuestos a 90 decibeles. Y nos interesa saber cuál es el desplazamiento correspondiente al 50% de la población, o sea, 50% de riesgo o 50% de probabilidad, considerando que esta población va a acumular una exposición de 40 años. ¿Por qué? Porque empezó a trabajar a los 20 y tiene 60 años de edad. Y durante ese tiempo se ha expuesto a valores de 90 decibeles. Entonces, por la edad, nos tendríamos que ir aquí. Bueno, y esto es a 4000 Hz. Esto es a 4000 Hz. No sé si lo dice aquí arriba. No lo dice. Pero es a 4000 Hz. ¿Ok? Entonces, por la edad, hombres a 4000 Hz, vamos a tener un valor, según esto, de 16. Para el 50%
de probabilidad de encontrar a una persona enferma va a tener un valor de 16. Ah, ya. Algo hice mal en el ejemplo, pero ya sé qué es. Le puse 28, 15, a ver. 50% de los individuos están expuestos. Estas personas estuvieron expuestos durante 40 años a 90 decibeles, no, perdón, 20 años a 90 decibeles. Vamos a ver, porque algo hice mal aquí. Durante 20 años estuvieron expuestos a 90 decibeles. Estos fueron los años de edad. Debería ser un 13, por estar expuesto 20 años a 90 decibeles, y por la edad, si son hombres. Por aquí comentan que lo que estaba haciendo era tomar en cuenta lo del sexo femenino en lugar de... En lugar de los hombres, sí. Por eso quedó chueco. Ajá. Sí, es cierto, tomé los valores de arriba, que es el 28. Es este 28. ¿Sí? En lugar de tomar el de abajo. Sí. Perdón, pero bueno, no sé si se entiende, pues, lo que hicimos aquí. Sumamos la probabilidad de que, o cuántos decibeles, a 50% de probabilidad de que las personas expuestas en estas condiciones se le tenga que subir el volumen para que pueda percibir el sonido por la edad y por estar expuesto a ruido. Aquí no debió haber sido 28, ¿ok? Pero finalmente terminamos en esto, 39.5, ¿ok? Entonces, es decir, el 50% de los individuos expuestos al régimen citado tendrán una pérdida de alrededor de 40 decibeles en la frecuencia de 4.000 Hz, ¿sí? Alrededor de 40 decibeles es porque son 39.5 decibeles. No sé si me expliqué bien o los hice muchas bolas. ¿Se entiende? Sí, comentan que sí, solo tienen la duda de si se está tomando en cuenta en esas estimaciones, en esas tablas, el equipo de protección personal. No se está tomando en cuenta el equipo. No, es la gente expuesta como tal. Sí, obviamente el equipo de protección personal va a ayudar, pero ya sabemos que el equipo de protección personal nadie puede asegurar que la gente lo utilice adecuadamente, que sella adecuadamente, que se utilice en todas las condiciones. Entonces, esto es sin equipo de protección aquí, ¿sí? Para eso, lo importante también es, de alguna manera, dividirlos un poco. Un criterio de exposición a nivel sonoro va a tener un nivel de exposición, o sea, un valor de exposición al que te puedes exponer, una duración de la exposición, una tasa de cambio y un valor tope. Eso va a tener el criterio de exposición. Sabemos que los criterios de exposición normalmente empiezan a 8 horas de exposición y luego va cambiando. Y que establecen inicialmente un valor de 85 o de 90. ¿Ok? Bueno, aquí está, por ejemplo, lo que dice OSHA. OSHA tiene un nivel sonoro que empieza en 90 para 8 horas. Y después dice, bueno, un cambio de 5 decibeles, un aumento de 5 decibeles significa que tienes que bajar el tiempo de exposición a 4. Un aumento de otros 5, bajas el tiempo de exposición a 2 y así vas bajando. Conforme va aumentando el nivel sonoro, tú tienes que ir bajando la exposición hasta un valor tope de 115 decibeles A. Esto que ven aquí de 5 en 5 es lo que llamamos la tasa de cambio. Entonces, tiene un nivel de exposición o un valor de exposición, un tiempo de exposición, un valor tope y una tasa de cambio. OSHA es la única que realmente establece
como tasa de cambio 5 en 5. Ahorita vemos lo que eso significa. NIOSH dice, ok, yo no te recomiendo no empezar en 90, te recomiendo empezar en 8 horas. Y además la tasa de cambio que yo te recomiendo es de 3 en 3. ¿Sí? Subes 3 decibeles, bajas el tiempo a la mitad, subes 3, bajas a la mitad y así. Y un valor tope de 140 decibeles. Eso es lo que dice NIOSH. En 1998, la publicación que les mencionaba yo hace rato. ¿Qué dice la ACGIH? La ACGIH también dice, ok, yo recomiendo empezar también en 85, ir cambiando de 3 en 3, y establecer un valor tope también de 140 decibeles, pero medido en la red de ponderación A. Ahorita vemos un poco de esto. Como les digo, no me quiero meter a esa parte, porque entonces va a ser complicadón manejar todo esto. Entonces, pero así lo hace también. ¿Y cómo le hace la Secretaría del Trabajo? La Secretaría del Trabajo dice, tú tienes un nivel de exposición a ruido o un nivel inicial de exposición, ¿sí?, de 90 decibeles para 8 horas. Es decir, se le parece al de OSHA. Es el criterio así como, pues que cuesta menos dinero para los países. 90 decibeles, 8 horas. Pero en México sí dicen, nada más que la tasa de cambio me la vas a hacer de 3 en 3, como también lo dice NIOSH y también lo dice ACGIH, de 3 en 3. Hasta un valor tope, que aquí sí le dice, en ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles A. Es lo que dice la norma de la Secretaría del Trabajo. Así lo tiene publicado. ¿Okay? Entonces, como ven, todos tienen un valor inicial, un tiempo de exposición inicial, una tasa de cambio, un valor tope. Y para nosotros, la tasa de cambio de 3 en 3, si ustedes ven todas las publicaciones que hay, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, estos dos documentos que les acabo de decir de la persona de Argentina y de NIOSH, y algunos otros, recomiendan que la tasa de cambio se haga de 3 en 3. No se recomienda, y hay muchas publicaciones que dicen no utilices la tasa de cambio de 5 en 5. OSHA es la única que lo utiliza en los Estados Unidos, la tasa de cambio de 5 en 5. Es un criterio de exposición más holgado. Más holgado que NIOSH, que ACGIH, más holgado que en México. Está más permisible. ¿Por qué? Por la tasa de cambio de 3 en 3. Nosotros usamos de 3 en 3 y OSHA utiliza de 5 en 5. Aquí viene un ejemplo, una formulita, ustedes ahí la van a tener en los apuntes, que dice por qué es conveniente la tasa de cambio de 3 en 3. Porque suponemos que 3 decibeles doblan la energía. O sea, yo estoy a 97 decibeles de exposición, paso a 100, eso significa que doblé la energía que estoy recibiendo. Por eso es que mi exposición tiene que reducirse a la mitad. ¿Quién lo dice? Pues lo dice esta formulita. Esta formulita es el decibel. Esto es el decibel, en realidad. Es 10 veces el logaritmo base 10 de un valor medido entre un valor conocido. Eso es el concepto de decibel. Es realmente lo que se hace con el decibel. ¿Sí? Entonces, aquí lo pueden ver ustedes, una cantidad de presión medida, que sería A, y una cantidad de presión de referencia. Si suponemos que la cantidad medida, como dice en la fórmula aquí abajo, va a ser el doble de la cantidad de referencia, metido en esta formulita, hacemos un despeje y decimos, ok, vamos a hacer X la tasa de cambio cuando se dobla la energía. ¿Qué significa? Que este valor 10 logaritmo base 10 de A entre B, le vamos a sumar la tasa, la X. ¿Sí? Cuando hacemos un despeje con las reglas de logaritmos y demás, hacemos
un despeje matemático y decimos, ok, esto que está aquí significa una diferencia de 3 decibeles, 3.01. Ajá. Por lo tanto, sí se cumple con la regla de que el doble de la energía hay que disminuir a la mitad el tiempo de exposición. Esto mismo, si ustedes hacen lo mismo con el estándar OSHA, no va a ocurrir. Para que la tasa de cambio de 5 decibeles signifique que no me expongo al doble de la energía, tendría que bajar mucho más de la mitad la exposición. Ya no aplicaría. Y esto, como les digo, pues está publicado en varios textos, en varios trabajos. Por eso es que lo más conveniente, lo más recomendable y lo que hacen, al menos en México, y lo que recomiendan NIOSH y ACGIH es una tasa de cambio de 3 en 3. Ajá. De manera que todas estas partes de un criterio de exposición a nivel sonoro, bueno, pues aquí estaría, ¿no? El nivel de exposición, la duración de la exposición, la tasa de cambio y el valor tope. Y aquí se puede ver con modelitos matemáticos. Son formulitas muy sencillas. La de la Secretaría del Trabajo dice, el tiempo máximo permisible de exposición lo vas a calcular así. Vas a empezar para 8 horas con un nivel de exposición X menos 90, entre 3, y eso vas a hacer la operación de 2 elevado a esto. Cuando ustedes hacen eso, cumplen con esta tablita que está aquí. Con ese mismo modelo. El modelo de NIOSH sería parecido, ¿sí? Empieza en 8 horas, nada más que lo pone en minutos. Sí, son 6 por 8, 480 minutos. Empieza en 85 con una tasa de cambio de 3 en 3. Para determinar el tiempo permitido de exposición. Y OSHA, pues OSHA lo tiene que hacer con este modelito. Empieza en 8 horas, 90 decibeles, pero con una tasa de cambio de 5 en 5. Estos modelos son lo mismo que estábamos viendo en las tablas. ¿Sí? Si ustedes grafican estos modelos, les van a dar unas curvas. Son unas curvas que le llamamos asintóticas. O sea, es una curva que no termina, no alcanza a llegar al cero. Se curvea y tiende al cero. Y algunas son más altas y otras son más bajas, dependiendo de este cambio de 3 en 3 o de 5 en 5, y si empieza en 85 o en 90 decibeles. Y aquí se ve de manera gráfica los diferentes criterios de exposición. Aquí se ve NIOSH y ACGIH, que sería su curva. ¿Cuál es la curva de NIOSH y ACGIH? Es esta curva negra que viene aquí, que en forma de diagonal baja y llega hasta acá. ¿Ok? Aquí está el valor de 8 horas, 85 decibeles, y el valor de 8 horas, 90 decibeles. Entonces, las que empiezan a 85 decibeles es NIOSH y ACGIH. Y si las graficamos, esto es papel logarítmico. Si graficamos en papel logarítmico lo que va ocurriendo con el tiempo y los niveles sonoros utilizando estos modelitos, ¿sí? Entonces vamos a ver estas gráficas así, estas líneas negras que bajan aquí. Aquí pueden ver la de la Secretaría del Trabajo, que empieza en 90 para 8 horas, pero que baja con una tasa de cambio de 3 en 3. Va paralela a la de la ACGIH y NIOSH, porque bajan igual, pero termina en 110. ¿Ok? Y OSHA empieza a 8 horas, 90 decibeles, pero con una tasa de cambio de 5 en 5, y se puede ver que es una curva mucho más holgada,
mucho más permisible. Aquí puede ser que la gente se esté enfermando más. No sé cómo sean los asuntos de salud en los Estados Unidos para los trabajadores, ¿no? Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Creo que las exigencias son un poco diferentes, ¿no? Y ACG&H juega un papel muy importante en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, así pueden ver, estos son los diferentes criterios de exposición de diferentes instituciones. Pues, en realidad estamos muy cercanos a varias de ellas. En México, pues, la Secretaría del Trabajo trata de homologar muchas cosas con la OSHA. Hace años que lo está haciendo por el Tratado de Libre Comercio. Y pues este tipo de cosas son las que se tienen que cuidar mucho. Ok, bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, comentario, ya vamos a terminar. ¿No hay? Bueno, ya veo que está bajando la audiencia, ya de 250 y tantos, ya está en 222. Vamos a ver la última parte y para concluir. Estos valores que están aquí, y hace rato me dijeron, oye, ¿qué es un decibel? Bueno, pues no quise contestar en ese momento. Pero estos valores que están aquí de 90 decibeles, nosotros en México lo conocemos como NER, nivel de exposición a ruido. Hay otros que lo conocen como nivel de presión sonora y otros. Bueno, en realidad para nosotros en México es un nivel sonoro continuo equivalente. Aquí en esta formulita que está aquí arriba, se ve el cambio en la presión atmosférica, el que les dije al principio. ¿Qué es un sonido? Es un cambio en la presión atmosférica. Ese cambio en la presión atmosférica lo tenemos que estudiar en función del tiempo. ¿Y qué ecuación matemática, qué artificio matemático utilizamos para estudiar un fenómeno que cambia en función del tiempo? La derivada. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar el cambio en la presión atmosférica en función del tiempo, diferencial de tiempo. Y lo referimos el valor medido entre el valor de referencia. ¿Por qué? Porque lo expresamos en decibeles. Para poder expresarlo en decibeles, requerimos un valor medido entre un valor de referencia. Este valor de referencia en otro estandarizo es 20 micropascales. ¿Okay? Está publicado en otro estandarizo. Entonces, este es el cambio en la presión, se eleva al cuadrado porque el concepto de decibel fue creado para valores de potencia. Entonces, cuando usamos valores de presión, tenemos que hacerlo equivalente a la potencia. La presión se hace equivalente a la potencia cuando la elevamos al cuadrado. Bueno, todo esto les digo para que me puedan entender que lo vamos a integrar. Vamos a sacar un área bajo la curva. Como es un fenómeno que cambia en función del tiempo, entonces yo necesito integrar todos los valores. ¿Qué significa? Significa que la curva es muy compleja. Imagínense un trabajador que sale de su casa, aquí en la grafiquita de aquí abajo, y se expone de esta manera. Después llega a la fábrica, suben los valores de nivel. Va al comedor, bajan los valores, regresa a la máquina, vuelven a subir, sale de la fábrica, se va a su casa, vuelven a bajar. Todo esto ocurre en un día y se repite al otro, al otro y al otro, de lunes a viernes o de lunes a sábado. De manera que este cambio en la presión atmosférica en función del tiempo es muy complejo. ¿Qué tengo que hacer? Meterle un promedio. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que me resuelva esta integral. ¿Sí? Es muy compleja, no se resuelve. Se saca una cosa que se llama ordenada promedio. Y lo que hacemos es, con la ordenada promedio, calcular el valor así. Esto es lo que llamamos nivel sonoro continuo equivalente. ¿Okay? Lo que está aquí, en estos criterios de exposición, este valor NER es
nivel sonoro continuo equivalente. Es muy compleja la medición. Se toman lecturas con un sonómetro, se procesan con la ecuación del decibel, luego se ve si esto ocurrió una vez, si ocurre 2 veces, así, en fin, y eso en cada punto. Es bastante complejo, no nos daría tiempo ahorita de meternos a esto. En cualquier otra ocasión podemos platicar esto de toda la medición de la exposición a nivel sonoro. Cuando guste nos aventamos un curso de 4 horas, 6 horas para poder analizar esto, ¿no? Pero aquí lo importante es eso, o sea, lo que medimos es nivel sonoro continuo equivalente. Hay un cambio en la presión atmosférica, se calcula en función del tiempo, se integra, la integración es muy compleja, entonces metemos una ordenada promedio y finalmente lo calculamos así. Esto es lo que nos pide nuestra norma oficial mexicana de la Secretaría del Trabajo, la cual está basada en ISO 1999 para calcular la exposición. Dice, ok, dependiendo de la instrumentación que tienes, vas a tomar diferentes valores y me los vas a calcular como nivel sonoro continuo equivalente. ¿Qué es el nivel sonoro continuo equivalente? Es la energía media integrada a través de la red de ponderación a lo largo del periodo de medición. Es decir, cuánta energía estoy recibiendo cuando salgo de mi casa, cuando estoy junto a la máquina, cuando me voy al comedor, cuando regreso a la máquina, cuando me voy a mi casa. Todo eso lo voy sumando y lo calculo como nivel de exposición a ruido. Y la norma nos da estas ecuaciones, que son las que también se ven en los textos normalmente. Ahí este valor es, me voy a regresar un poco para que quede claro. Este nivel de exposición que está en rojo es ese valor de NER. La duración de la exposición ya vimos que es el tiempo máximo permisible de exposición o el tiempo de exposición que se calcula con estas ecuaciones. La tasa de cambio ya vimos que normalmente se establece de 3 en 3 y OSHA la establece de 5 en 5. Y el valor tope, pues eso ya es así como que la autoridad que dice. ¿Sabes qué? El valor tope va a ser tanto. ¿Ok? Esos son los criterios de exposición. Esto es lo que dice NAIOS para calcular su nivel de exposición, su nivel sonoro. Y lo que dice OSHA para calcular su nivel sonoro. Ellos en los Estados Unidos además usan otro concepto que es el TWA, que nosotros no usamos. Nosotros usamos el de ISO como tal. Nivel de exposición medido como nivel sonoro continuo equivalente. Pero cada quien tiene sus diferentes ecuaciones, pero todos son criterios. Y si se fijan, están basados en un riesgo de perder la capacidad auditiva. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿No? Marco, ¿ya no hay nadie o ya se me fueron todos? Es lo malo de estas. No, ninguna duda. Ok. Es lo malo de estar aquí de influencer o de youtuber. Luego uno dice, ¿todavía estarán ahí o ya se habrán ido? No, todavía están aquí, todavía estamos aquí. Normalmente eso sucede, se conectan varios, pero todavía hay muy buena evidencia, la verdad. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, pues miren, entonces... Todo bien, ingeniero, gracias. Ok, muy bien. Como conclusión, pues vamos podemos hablar del programa de conservación de la audición. Un programa de conservación de la audición debe ser diseñado e implantado para todos los individuos susceptibles a estar expuestos a 85 decibeles A o más del nivel sonoro. ¿De dónde saqué esto? De la norma mexicana. La norma mexicana dice 90 decibeles para 8 horas, pero cuando estén a 85 ya me pones un programa de conservación de la audición. Estando a 85 decibeles A,
ya me vas a poner un programa de conservación de la audición. Y el programa de conservación de la audición pide por mediciones de la exposición, exámenes médicos, proporcionar equipo de protección auditiva, capacitar al personal expuesto e informarle al trabajador expuesto sobre el riesgo de exposición. Eso sí es lo que dice nuestra norma en México. Y sí, pues como ahorita hay personas de otros países, algunos he visto que tienen algo muy parecido, pero no conozco todos, la verdad, pero así es como lo tenemos establecido en México. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Hay una bibliografía en los apuntes que pueden consultar. Está el estándar ISO, el criterio recomendación estándar de NIOSH y el estándar ISO 1999 en la versión 2013. Los estándares, desafortunadamente, cuestan muy caros. Como 3,000 pesos cuesta el estándar ISO 1999, pues ya cuestan como $120, creo, algo así, un estándar.